¿Qué tal, amigos, amigas, amigues de Revista Columnas y La Traja Polaca? Sean bienvenidos una semana más a su espacio chairo de confianza. Estamos como todas las semanas en el estudio Ángel Estrada. Oliver, besitos, bien. Y hoy, después de un mes entero de estar autoproduciendo, ¿no? Tenemos a alguien detrás de la cámara. ¿Cómo estás, Anquita? Oli, Qué milagrazo. ya sabes. Se te extrañó por estos lares. A ver si vienes a Mucho, trabajar más güey, seguido, mucho. No sabes cuánto nos costaba que todo saliera bien sin tener que pausarnos. Tratamos de amaestrar a Sofía para que produjera el podcast la semana pasada y no salió bien, güey, o sea, Me estaba revolcando en el pinche... en la consola. En la consola. Sí, no, mala idea. Sí. En fin. ¿De qué vamos a hablar esta semana, amigo? Bebecito, pues pasó la revocación, por fin pasó la revocación, por fin terminamos con el tema de la revocación, por fin, estoy muerto. Y pues nada, güey, creo que de eso. No sé de qué va a hablar Jared, pero... Jared va a hablar de... México es uno de los países con más violencia de género, un problema grave de feminicidios y en específico Nuevo León se ha puesto bastante turbio en las últimas semanas. Entonces Jared nos va a contar un poco lo que está ocurriendo en el norte. También hubo manifestaciones el día de ayer. Y sí, se pusieron bastante interesantes, diría yo, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿tú cómo lees lo de ayer, güey? Creo que hay dos puntos importantes. El primero y más fundamental es, se duplicó la participación de la consulta anterior. Eso nos habla justo de lo que habíamos venido hablando, ¿no? No es un tema legal, no es un tema de capricho, no es una ocurrencia, es una transición de modelo democrático, de una democracia representativa, una democracia participativa en la cual la ciudadanía tiene un impacto fundamental dentro de estos discursos, ¿no? Y dentro de este curso de acción. El hecho de haber podido duplicar la votación con referencia a la votación que hubo en agosto, sí nos marca entonces que hay una tendencia clara por parte de la ciudadanía, no solo a participar en los procesos democráticos, sino a entender las nuevas lógicas de lo que se está proponiendo desde el juego político, ¿no? Sí, no, totalmente. Yo estaba muy contento ayer en la noche porque realmente con los resultados que vimos, güey, o sea, contemplar que 18% del padrón electoral te votó en una consulta de revocación inédita, la primera en la historia del país, en un proceso en el que estamos transitando hacia un modelo de democracia participativa es excelente. Son 16 millones de votos en total de esta consulta, lo cual no es poca cosa, es más que todos los votos que van a obtener los partidos políticos individualmente. Entonces, estamos hablando de que hubo un interés, hubo una respuesta positiva por parte de la gente que sí salió, a pesar incluso de las restricciones y todas las limitaciones que puso el propio INE. Como por ejemplo que se instalaron nada más un tercio de las casillas. Un tercio de las casillas que se instalaron en una elección como la intermedia de junio del año pasado. Es muy poco. Una sección de Cuauhtémoc estaba a cerca de 2 kilómetros la casilla. Entonces es muy difícil transportar a mucha gente 2 kilómetros. Suena que no es tanto, pero por ejemplo hay que pensar en los adultos mayores. No, y justo estamos hablando de la Ciudad de México. Sí. Estás hablando del lugar con más accesibilidad en el país. Y una casilla a 2 kilómetros no es poca cosa. O sea, estamos hablando de que hay municipios cuyas cabeceras municipales se encuentran a 2 horas en auto. Y la gente realmente no tiene posibilidad de acercarse a estos instrumentos democráticos. Sí hay una limitación por parte del instituto y hay una clara tendencia, ¿no? O sea, creo que no es secreto para nadie que la fuerza electoral de Andrés Manuel sí recae mucho hacia los sectores más vulnerados por este sistema. Y bueno, ¿qué es lo que hace el INE? Decir, bueno, vamos a instalar un tercio de casillas, pero las vamos a instalar estratégicamente en los lugares en donde sabemos que no hay un voto duro a favor del presidente. Y por eso se vuelve todavía más interesante el resultado de ayer, ¿no? Sí. O sea, sí hay una operación institucional para no solo desincentivar, no solo para fomentar la no participación, sino además sí hay una estrategia de mapeo, por decirlo de algún modo, para que la votación que se podía llegar a dar estuviera cooptada de cierto modo. Exactamente, sí. Y así como pasó en la Ciudad de México, vamos por ejemplo a los casos de Oaxaca, por ejemplo, que es un estado de sierra.
mucho, mucho más inaccesible para mucha población. O sea, hubo casos también en los que tenían que trasladarse kilómetros y kilómetros para votar. Incluso mucha gente decía, no voté, o sea, no voté porque ni supimos dónde estaban entradas las casillas. O sea, hubo una mala difusión del INE, pero yo estoy totalmente convencido de que fue una mala difusión de mala leche, o sea, totalmente deliberada. Sí, dentro del mismo berrinche que habíamos comentado también aquí, de los 12 millones de pesos extras que estaban pidiendo para realizar la revocación, ¿no? Sí. Porque, y volvemos a aclarar el punto, no hubo recorte presupuestal para el Instituto Nacional Electoral este año. O sea, el incremento que hubo el año pasado es porque había votaciones federales y el INE requería el recurso. Este año no había elecciones federales, a pesar de que sí se iba a hacer la revocación, no estaba justificado el reparto de 12 millones de pesos extras al presupuesto avalado por la Cámara de Diputados. Entonces, dentro de este forcejeo entre el INE y los legisladores es donde aparecen este tipo de triquiñuelas de parte de Lorenzo Córdoba, ¿no? Y de Ciro Murayama. Sí, no, totalmente. De hecho, estaba buscando ahorita un tuit de Ciro Murayama que pues develaba completamente lo que piensa el instituto como tal de este proceso de consulta. Y lo que buscaban era descalificar de primer inicio, desde un inicio del proceso, descalificaban la consulta, primero tachándola de inviable y poniendo un buen de calificativos a ella, pero además ayer se evidenció con Ciro Murayama que este güey no es consejero electoral como tal, el güey está cooptado por grupos políticos y el güey está actuando, digamos, como parte de la oposición, no como un ente democrático que tiene que estar, digamos, pues neutro, por decirlo mínimo. Entonces, en este tuit, no lo encuentro, pero él decía algo así como que 8 de cada 10 mexicanos decidieron no 8 votar. De cada 10 mexicanos decidieron no salir a votar. Y cerraba con una frase que decía algo así como, ¿te acuerdas? La gente decidió. Ah, sí. Ajá. Esto, bueno, o sea, creo que despinta, más bien pinta de cuerpo completo quién es Ciro Murayama, quién es Lorenzo Córdoba y qué era el papel que querían conseguir ayer. Pero a pesar de lo que puedan decir, yo reitero, la participación de ayer fue histórica, no es poca cosa conseguir 18% del padrón electoral en un primer ejercicio de revocación, es cerca de la mitad de lo que se requiere para que el ejercicio sea vinculatorio, y en una democracia que está creciendo de a poco, porque venimos de 3 años de un proceso de transición en el que ha costado ir ajustando cosas que no estamos acostumbrados. Pero creo que ayer ganó mucho la ciudadanía, o sea, genuinamente creo que ganó mucho la ciudadanía. Y Andrés Manuel. Y Andrés Manuel. Si no entienden ese chiste pueden buscarlo en el Twitter de Ángel. Cero el barde, porfa. El barde es con Rodrigo. No, el tuit de Ciro Murayama va en el mismo sentido discursivo del que van los tweets de Chumel Torres, ¿sí? De Marco Cortés, ¿sí? De Alito Moreno. O sea, es que parece que no estamos hablando de un consejero electoral. Y digo Chumel Torres porque literalmente Chumel Torres usó las mismas palabras que Ciro Murayama. Puso 8 de cada 10 mexicanos decidimos no salir a votar. Y Ciro, o sea, estuvo a 3 de ponerle la cita en APA, sí, en el tweet Ciro Murayama. Sí. Entonces, justo hay una intencionalidad por parte de los consejeros de hacer, como dijo Andrés Manuel en algún punto, política desde la institución. Sí. Y eso es bastante peligroso, ¿no? O sea, sabemos que el presidente lo hace, sabemos que se puede, vaya. Uh-huh. No es secreto y en México nunca ha sido algo tabú, pero si lo van a hacer, pues hay que hacerlo bien, ¿no? O sea, digo, creo que Andrés Manuel nunca ha tenido reparo en decir que él está con Morena y que él claro, o sea, sí, que Morena es su bebé. Pero si Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba están operando políticamente hacia ciertos grupos, que lo hagan, pero que lo hagan abiertamente, fuera del INE. Que lo hagan abiertamente, no pueden hacerlo porque constitucionalmente tienen que permanecer neutros, pero vemos que tampoco lo hacen. Sí. Entonces, o sea, sí, o renuncias al INE y te vas de vocero de la oposición, que no está mal, es respetable, y que sus perfiles sí encajan bien con eso, porque sí son medio fascistoides y modificaron leyes para quedarse en 9 años. Güey, o sea, en la presidencia del INE. Cabrón, o sea,
justo estaba hablando de eso con una señora ayer y le decía, o sea, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, incluso Ciro Murayama compartió una vez un artículo en el que exponía como un artículo donde hablaban de la reforma política de Mussolini. ¡Ah, sí! Haciendo alusión a, o sea, no lo decía abiertamente, pero güey, si publicas en tu tweet un artículo sobre una reforma electoral o una revocación referente a Mussolini, en un contexto donde tienes un proceso de revocación de mandato en México. Que tú estás organizando. Que tú estás organizando con un presidente que abiertamente no quieres, güey, sugerentemente estás diciendo, güey, estás relacionando al gobierno con un fascismo. Además, por otra parte, se han volcado a quitarse responsabilidad sobre el proceso. O sea, claro. este asunto de la participación, y este tuit es de hace 2 horas, güey, dice, datos duros de revocación de mandato, es decir, Murayama. Inciso A, entregaron 11.1 millones de firmas. Inciso B, hubo 16.5 millones de votos. Inciso C, diferencia de B y A, 5.4 millones, 48.6%. Cada firmante no logró convencer siquiera a otra persona de votar. Habría el doble de votos que de firmas. Por cada 2 firmas, apenas 3 votos. O sea... me estás diciendo, o sea, sí, güey, sin duda la responsabilidad democrática también recae en la ciudadanía, sin duda. Pero tú como instituto electoral que se encarga de organizar elecciones y de poner en juego y de promover, porque tú tienes los recursos... No, aparte, o sea, ¿viste los comerciales del INE, de la revocación? Sí. O sea, aparte eran muy cínicos, porque justo el INE empezó a cooptar o empezó a trabar desde la recolección de firmas, ¿no? O sea, el proceso de recolección de firmas fue eterno porque el INE no aceptaba las firmas y no quería abrir el proceso para aceptar las firmas para la revocación de mandato. Entonces, lo que hizo el partido de Morena fue precisamente utilizar el hashtag la revocación va. ¿Y qué hace el INE cuando por fin la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice la revocación es legal y es constitucional y se tiene que hacer? Se apropia de eso y su comercial era muy torpe, o sea, era como... Duraba como 15 segundos y era como... La revocación de mandato va, y va muy bien. Sí. Y ya, o sea, no decían cuándo, no decían cuántas casillas se iban a instalar, en dónde podías revisar tu casilla, a partir de qué fecha... ¿Cuáles eran las estrategias? ¿Qué se iba a votar o qué no? ¿Cómo estaba redactada la pregunta? O sea, no había realmente una intencionalidad por parte de... No, nunca hubo intención de difundir la consulta, realmente. Nunca, o sea... Ni de hacerla, pues. No, ni de hacerla, o sea... Y lo vemos justo con lo que dices de la Suprema Corte, güey. ¿Cómo chingaron, cómo chingaron a la Suprema Corte para que ese proyecto no pasara? Se mamaron. Pero... Pues sí, a final de cuentas vemos un árbitro faccioso, un árbitro que se comporta como parte de esa oposición que va a foros del PAN, que es plena veda electoral. Que abiertamente estaban llamando a no votar, y tienes razón un compañero, y voy a sonar muy de la verga, y perdónenme, o sea, de verdad, perdónenme. Pero tenemos un grupo como Frena, güey, abiertamente fascistoide, abiertamente lo que quieran de derecha, pero esos cabrones al menos sí estaban promocionando... Se pusieron a recolectar firmas, se pusieron a movilizar gente. Porque eso es genuinamente la democracia, o sea, si no quieres a un presidente y si tienes un proceso de revocación, tienes el derecho a participar y tienes el derecho a convocar y a llamar a la gente. ¿Nunca vamos a estar de acuerdo con Frena? Sí, no estamos de acuerdo con Frena, nunca pero en la vida. Eso fue legítimo. Sí, pero no tienes tú el derecho, ni como partido político, ni como instituto democrático, de... llamar a que no se participe de una u otra manera en un proceso electoral, y más si tú lo estás convocando también, por Dios. Y más si estás cobrando 200,000 pesos al mes. Y más si estás cobrando 200,000 pesos al mes, claro. 15 asesores que cobran más de 60,000 pesos al mes. Se antoja. A final de cuentas, y ya con esto cierro yo, en el balance creo que, sí, genuinamente creo que es una victoria para la gente, para quienes creemos que puede haber un modelo de democracia participativa. Y pongo mucho el ejemplo de Uruguay. En Uruguay se hacen referéndums para todo. No por algo se les dicen que a veces, ¿no? Que es como el Suiza de América Latina, hasta que llegó la calle. Hasta que decidieron convertirse en la Alemania Hitler. Pero es un país que constitucionalmente reconoce estos ejercicios y que está bien, güey. 2 artículos de la Constitución se someten a consulta, la gente decide si los quiere cambiar o no. La reforma eléctrica, por ejemplo. Por ejemplo, sí, o sea, creo que
tenemos que transitar hacia un modelo de democracia participativa, y lo decía alguien en un foro el fin de semana. A los regímenes anteriores les gusta mucho la democracia representativa. Claro. Muchísimo. Porque cuando tú votas y le depositas esa confianza a otra persona, esa persona, a final de cuentas sabemos cómo funciona, ¿no? Son personas que ponen los grupos de interés. Y cuando los grupos de interés llegan al poder, la única vía que se tiene es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Judicial, que están cooptados por su gente. Entonces, así funciona nuestra democracia actualmente, porque así se ha gestado durante años. Es muy difícil transitar hacia un modelo de democracia participativa, pero es muy necesario. O sea, no podemos quedarnos solo en el proceso de cada 3 años elegir a nuestros representantes. Tenemos que incidir en la política y tenemos que incidir en las urnas, decidiendo directamente qué va a suceder con lo que nos afecta directamente. Entonces, sí, creo que es eso, ¿no? Creo que ganamos en el sentido de que vamos creciendo, la participación aumentó respecto a la consulta pasada, y eso es muy positivo. Y ojalá, como decía ayer en una publicación, es nuestro primer ejercicio de revocación y ojalá que no sea el último. Yo creo que es muy, muy fácil, o sea, votamos por representantes populares, pero cuando ya esos representantes no representan realmente, entonces hay que votarlos, ¿no? Sí. Y este proceso de revocación nos da esa apertura, ¿no? A poder no negociar, sino precisamente encarar las problemáticas que tiene una democracia representativa añeja, inservible y sumamente cooptada, ¿no? Así es. ¿Cómo hacemos que un legislador vote lo que conviene a la ciudadanía? Pues justo siguiendo su trabajo, y si no cumple con lo que debe de cumplir, no solo sus promesas de campaña, sino los compromisos que tiene, pues entonces hay que hacer ejercicios de este tipo para sacarlo del cargo y poder reponer ese escaño, ¿no? O sea, los 100,000 pesos que les pagamos al mes no son de gratis, banda. No. Y no es poco, güey. Sí se antoja. Libres, además libres. Sí, porque les pagan la comida, pero bueno, ese es otro. Pero bueno, amigo, vamos a darle paso a Ancaret. Sí, porque ustedes no vieron, pero hace ratito me machuqué el dedo con la silla y me está doliendo, así que ya me voy a ver qué chingados. Adiós. ya está con nosotros Ancaret Alfaro, nuestra feminista de confianza. Cuéntanos, Manix, ¿qué está pasando en el norte? Se puso denso. Está muy fuerte la ola de desapariciones que ha habido tan solo en este mes, y la respuesta que ha tenido la Fiscalía pues al respecto. Básicamente dijo la Fiscalía que la mayoría de mujeres desaparecidas se han ido porque quieren, y entonces no quieren abrir carpetas de investigación, no quieren hacer absolutamente nada, y esa es la respuesta que le han dado a las madres que han ido a reportar las desapariciones. El problema de Nuevo León es, o comentábamos hace rato, tristemente no es únicamente la desaparición, sino que parece que hay un problema estructurado detrás, ¿no? Más allá del problema lamentoso de la condición mexicana de los 9 feminicidios al día, Nuevo León ha registrado 10 desapariciones en los últimos 15 días. Y eso habla claramente de un problema que está creciendo en Nuevo León, ¿no? o que surge en el estado de Nuevo León. Y estas declaraciones de la Fiscalía pues, son sumamente indolentes e inhumanas, ¿no? Sí, parece que Samuel García ya abrió algo que llamó... Denme un segundo. Un grupo especial, abrió un grupo especial para búsqueda de mujeres desaparecidas en Nuevo León. Pero estamos de acuerdo con que Samuel García, ¿verdad? ¿Qué es Movimiento Ciudadano? Sí. Es Movimiento Ciudadano, o sea, es una burla, es un hecho que es una burla y también otra cosa muy importante que me ha parecido que no se ha señalado lo suficiente es que si esto hubiera estado pasando en la Ciudad de México, la Ciudad de México estaría en llamas. Pero como es Nuevo León, pues nosotras, las mujeres de la Ciudad de México, no estamos haciendo lo que deberíamos, que es acuerpar a nuestras compañeras y también estar pues haciendo movimientos aquí muy fuertes. Digo, Ayer se quemó la puerta ¿de qué?
Hubo una marcha en Nuevo León. Nuevo León es un estado complicado en cuanto a la movilización social. Es un estado mayormente regresista, por decirlo de algún modo. Conservador, facho. Ajá, mayormente misógino. Muy. Sumamente retrógrada. Gobernado por alguien con las mismas características. Entonces, justo estas condiciones sociales complican la movilización de los grupos que requieren un respeto a sus derechos, ¿no? Tanto la comunidad LGBT como las mujeres principalmente. Y el día de ayer por primera vez vemos cómo se rompen las lógicas tradicionales de lo que es la manifestación en Nuevo León. No es una manifestación pacífica, es una manifestación abiertamente en la que se busca generar un impacto ante la coyuntura. Y bueno, la manifestación termina con la quema de la puerta del Palacio de Gobierno de Nuevo León, residencia de Samuel García, hasta dentro de unos años. Todavía le cuelgan. Y bueno, por primera vez vemos un actuar de acción directa en el norte. Pues, o sea, justamente es eso. Es algo que nos parece normal y de lo que hablamos usualmente en la Ciudad de México. Y a pesar de que llama la atención que esto haya sucedido en Nuevo León, creo que no lo suficiente. Y es preocupante porque, pues, ay, es muy triste, es muy triste. Bueno, esta semana han habido muchísimas desapariciones, no nada más en Nuevo León, sino que está el caso de la niña de Querétaro y la chica de Jalisco, ¿no? Y lo preocupante es que la respuesta por parte de las fiscalías ha sido exactamente la misma, de desinterés total. Entonces, yo nada más lo dejo ahí. Debería de convocarse a una marcha, pues a nivel nacional, en lo absoluto pacífica, que se meta presión y que se haga justicia por esas chicas y que se abra la carpeta de investigación correspondiente de cada una. Ya mencioné, ¿no?, que lo que han dicho es de que ellas han tenido la culpa, que ellas han salido y se han querido lavar las manos para no hacer su trabajo. Entonces, no sé, algo se tiene que hacer. Hay dos cosas importantes a analizar desde el punto político acá, ¿no? Uno, y sí es bastante complejo de abordar desde este punto, pero Movimiento Ciudadano gobierna al menos 2 de los estados que mencionamos. El otro lo gobierna el PAN. No puedes o no puede venderse Movimiento Ciudadano como una opción democrática progresista en cuestiones de derechos, como lo hace en la Ciudad de México, cuando abiertamente sus fiscales, en los casos en los que hay claras violaciones a los derechos humanos, en las que hay un problema bastante amplio, lo primero que hacen es revictimizar a las personas afectadas, ¿no? Creo que sí tenemos que empezar a ver estas cuestiones, no solo desde el punto partidista, sino precisamente desde el entender cómo es que se construyen las sociedades en los estados y cómo podemos también aportar desde la Ciudad de México. En la Ciudad de México, y lo hemos dicho muchas veces, vivimos en un oasis que no corresponde con la realidad de los 32 Totalmente. estados, ¿no? El hecho de poder manifestarnos abiertamente, de que haya confrontaciones, de que haya un avance de derechos, no tiene que ver con que lleguen gobiernos o no de ciertos colores o de ciertas índoles de corte ideológico. Y también es bien importante en ese sentido tener en cuenta que el nivel de represión que se sufre en la Ciudad de México no es para nada comparable con la que se sufre en otros estados. Por ejemplo, lo que sucedió en el Estado de México. En Chimalhuacán, sí. Entonces, pues también es pensarle por ese lado, ¿no? Que no nada más necesitan un apoyo, no sé, de retweets o ajá, sino que necesitan acuerpamiento como tal, ¿no? Esas mujeres de otros estados casi siempre vienen aquí el 8M, en noviembre, a apoyar la marcha que se hace aquí en la Ciudad de México, y creo que quienes tengan la posibilidad de hacerlo no estaría de más, y no nada más se trata de darle difusión, ¿no? Se trata también de acuerpar. Sí, es justo romper esas lógicas, ¿no? Porque sí, indudablemente la represión que se vive en Ciudad de México tiene que ver con pues con un enfrentamiento momentáneo, pero lo vimos también en Jalisco, ¿no? Cuando fueron las manifestaciones en medio de la pandemia, por la desaparición forzada de los compañeros, también hay ese tipo de prácticas, ¿no? No es como en la Ciudad de México, que hay una confrontación entre granaderos y la población civil. Es abiertamente bueno, si estás molestando,
se te desaparece y ya está, ¿no? O se te tortura o se te mata, como sucedió en Chimalhuacán. Entonces, sí hay que usar quienes puedan movilizarse, como dice Anka, adelante. Quienes no, yo creo que dentro de la Ciudad de México también hay mucho que hacer. Y existen casas de representación de los estados por toda la Ciudad de México. Son casas de gestión que tienen los gobiernos de los estados en los que la gente originaria o hijos de gente de los estados puede gestionar trámites. Que claro, lo que yo pienso también es de que me pareció una completa falta de respeto que se movilizaran las chicas aquí en Ciudad de México en nombre de las chicas de Chimalhuacán, cuando les queda hora y media, 2 horas, se pueden haber movido sin problema, y ellas estaban pidiendo por favor acuerpamiento y no lo tuvieron. Así que también un poco menos de cinismo también estaría increíble. Sí, o sea, creo que justo hay espacios en los que sí se puede acceder, ¿no? Texcoco, todo el Estado de México, es más fácil la movilización. En el caso de Querétaro y Nuevo León se empieza Claro, a está complicar, más complicado. pero insisto, o sea, creo que sí se pueden hacer concentraciones en las casas de representación de los estados. Sí puede haber una acción más directa desde Ciudad de México y desde los propios estados. Inmaterial. ¿No? Mira, aquí no se va a decir que no se está de acuerdo con eso. Y pues ya. Mira, aquí yo. No, porque no. Porque soy vato, pero. Para empezar. Pero ni en pedo lo condenaría. Y bueno, amigos, amigas, amigues, ese es el podcast de esta semana. Ancaret, tus redes sociales hoy. Instagram, @Ancaret_ y Twitter _Ancaret. ¿Cómo se te va a olvidar eso? Ángel Estrada está como @Ángel Estrada AVZ en Twitter y como angelestrat.a en Instagram. Yo estoy como @Rodrigo Chávez y la revista Columna está como @revista Columnas en todas las redes sociales. Le agradecemos a nuestro Patreon, esperamos que ya te haya llegado tu taza, esperamos que tomes tu café en ella. Eres la única persona aparte del equipo que tiene una taza de esas y creo que está bien chido porque nos has dado de comer por 3 meses. Muchas gracias. Si alguien quiere unirse al Patreon, se los agradeceríamos demasiado. De verdad, seguimos teniendo hambre. Pueden entrar al enlace que va a estar aquí abajo. Y si no, en Patreon, / Revista Columnas, pueden donarnos. Muchas gracias. Adiós. Adiós.